Entonces vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 28. Hoy me gocé mucho en la alabanza. Pudimos adorar y exaltar a Dios con todo nuestro corazón, con nuestra mente, nuestro cuerpo. Y así es como tenemos que hacerlo, ¿verdad? Cada vez que nos reunimos, adorarle con todo lo que somos. Y aunque algunos estamos cansados por la velada de la noche, ¿verdad? Pero de todos modos, ¿verdad? Sabemos a quién estamos sirviendo, sabemos a quién estamos adorando y alabando. Y por eso es que nosotros ponemos todo nuestro ser, todo nuestro empeño para adorar. Estamos entonces ahí, Lucas 19, 28. Y dice así: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntara: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud les dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Amén. Pues este día, ¿verdad?, Dios nos hace una pregunta. ¿Vas a dejar que las piedras hablen por ti? ¿Vas a permitir que las piedras hablen por ti? ¿O tú vas a ser el que hable acerca de Jesús? El que dé la gloria y la honra a aquel que vive por los siglos de los siglos. Jesús reprendía a estos fariseos religiosos, ¿verdad?, porque ellos decían: cállalos, que dejen de levantar el nombre, ¿verdad?, tuyo, dándole gloria a Dios. Dice: haz que callen. Pero Jesús les dijo: mira, si ellos callan, las piedras van a hablar. Y hoy en día nosotros necesitamos seguir hablando. ¿Sí? Hoy no solo porque sea el domingo de Ramos, ¿verdad?, vamos a exaltar y glorificar a Dios, sino que cada día en nuestras vidas nosotros tenemos que hablar de Dios. Dar entendimiento y conocimiento a esta tierra de quién es nuestro Dios. Porque ¿saben qué? Que si nosotros callamos, dice la palabra, las piedras hablarán, pero dice la palabra que el firmamento da gloria, ¿verdad? Da la gloria a su nombre, anuncia que Él es Dios. Entonces, si tú no hablas, la propia creación hablará acerca de la gloria y las maravillas que Dios hace. Es necesario que nosotros hablemos, que nosotros demos testimonio de aquel que nos llamó, dice Pedro, que nos sacó de las tinieblas y nos ha llamado a la luz admirable. Tenemos que ser luz en medio de esta oscuridad que prevalece en este mundo. Tenemos que ser, ¿verdad?, aquellos que levanten el nombre de Cristo en este mundo. En este mundo que está lleno de pecado, en este mundo que está perdido, en este mundo que está necesitando. Ayer hablábamos acerca de buscar. El tema que se habló ayer era buscar a Dios. Y cuando tú buscas, cuando tú necesitas algo. Si tú no necesitas algo, no lo vas a buscar. ¿Verdad? Aquel hombre que tiene dinero, que tiene una cierta posición, que probablemente tenga una profesión que le permita vivir holgadamente, que está sano y fuerte, que tiene una familia, que tiene todas sus necesidades suplidas, y tú le dices: busca a Dios, necesitas buscar a Dios, te va a decir: no necesito yo a Dios.
Eso es para gente ya cuando va a morir. Entonces buscaré a Dios. Pero ahorita no necesito a Dios. Pero ¿qué pasa el día que por que Dios así lo permite, va a la ruina, pierde su salud, tiene un problema en la familia? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Buscar una solución. Y probablemente buscará en todos los lugares, y lo último que buscará es a Dios. Es el último lugar que él buscará, a Dios. Pero nosotros tenemos que anunciar acerca de Dios. Estos sus discípulos que estaban aquí, ellos no se avergonzaban de quién era Cristo. Y sabían que en Jerusalén había muchos que querían matarlo. Porque cuando Pedro, ¿verdad? Jesús dice, es necesario que yo vaya a Jerusalén. Pedro le dice, no, porque ahí quieren matarte. No vayas. Y Jesús, ¿qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. Era necesario que Jesús fuera a Jerusalén. Y sus discípulos sabían que en Jerusalén estaba preparado algo para que cuando él llegara, ¿verdad?, lo tomaran y lo crucificaran. Bueno, no sabían que lo iban a crucificar, pero que sí lo iban a matar. Ellos lo sabían. Mas, sin embargo, no tuvieron ningún temor, ningún miedo, y públicamente daban gloria a Dios. Y cuando Jesús estaba entrando en la ciudad de Jerusalén, ellos alababan y exaltaban el nombre de Dios, dándole gloria y declarando que Jesús era rey. Aquí lo acabamos de anunciar. Dice, bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Ellos no se callaron. Ellos sabían que esa ciudad era una ciudad que necesitaba conocer a Jesús, que necesitaba escuchar de Jesús, que necesitaba venir a arrepentimiento y que necesitaba, ¿verdad?, que la visitación de Dios para esa ciudad. Jesús, dice la palabra, que cuando se acercó a Jerusalén lloró y le dijo, oh Jerusalén, ¿cuántas veces, ¿verdad?, Dios ha querido bendecirte, Dios ha querido acercarse a ti, Dios ha querido tomarte, ¿verdad?, como la gallina cubre a sus pollitos. Dice, pero tú simplemente has volteado tu rostro. Tú que has matado a sus profetas. Todo aquel que vino y habló a Jerusalén acerca de la venida de Dios, acerca de que se arrepintiera, que Dios quería que se acercaran a ellos. Pero ellos tenían un corazón cerrado. Mas, sin embargo, estos discípulos, ¿verdad?, decían, este pueblo necesita conocer a Jesús. Necesita saber que Él es el Rey. Necesita saber de los milagros que Él está haciendo. Necesita saber que Él es el enviado de Dios. Ellos entendían que Él era el Mesías que estaban esperando. Por eso le llamaron el Rey que viene en el nombre de Dios. Ellos entendían, este es el enviado de Dios. Este es, ¿verdad?, realmente el que va a venir a cumplir con el propósito que Dios tiene para este pueblo. Y así mismo entonces nosotros necesitamos hablar. Nosotros no podemos permitir que las piedras hablen en lugar de nosotros. No podemos permitir que otros hablen cuando nosotros conocemos acerca de Cristo. Nosotros tenemos que tener ese corazón para ir y predicar el Evangelio, para hablar a otros. Anoche, los jóvenes se pudieron dar cuenta de lo importante, lo poderoso que puede ser hablar acerca de Dios. Tal vez no hablamos mucha Biblia. Fue un texto muy pequeño lo que estudiamos. Pero con unas preguntas, una actividad que hicimos, ¿verdad?, en la cual se nos pedía dar testimonio acerca de cuándo Dios había hecho algo en nuestras vidas. Y a través de ese testimonio, ¿verdad?, pudieron alcanzar 2 almas para Dios. A través de que pudieron ver esas 2 chicas, cómo Dios puede tocar las vidas de las personas, cómo Dios puede responder, cómo Dios puede perdonar, cómo Dios puede sanar, cómo Dios puede
cumplir los deseos de los corazones cuando estos deseos son de bien. Ellas pudieron creer. Dice la palabra, ¿cómo creerán en aquel que no conocen? ¿Cómo este pueblo va a conocer o va a creer en Dios si no le conoce? Conocen mucha religión, sí, pero ¿conocen realmente a Dios? El pueblo de Israel conocía de religión. Ahí estaba el templo. Se gloriaban de tener el templo. No era el templo que construyó Salomón, porque desgraciadamente cuando el pueblo fue cautivo, ese templo fue saqueado. Y todas las cosas hermosas que David dispuso y que Salomón construyó para ese templo se habían perdido. Recordemos cómo Esdras y Nehemías fueron a reconstruir Jerusalén. Y cómo ellos cuando escucharon, dicen, acerca de Jerusalén y decían que su corazón se entristecía al saber que la ciudad estaba destruida, que los muros estaban tirados y las puertas estaban quemadas y que el templo estaba completamente en ruinas. Ellos, ¿verdad?, dijeron, necesitamos ir y reconstruir primeramente el templo y después reconstruir la ciudad. No era el templo glorioso que Salomón construyó para dar gloria a Dios, pero sí seguía siendo el lugar donde Dios había establecido para manifestar su presencia al pueblo de Israel. Y de eso se gloriaban, de que en Jerusalén estaba el templo y de que ahí era el lugar de adoración. Recordarán cómo cuando Jesús se presenta ante una samaritana, ella le pregunta, ¿y dónde tenemos que adorar a Dios? Nuestros padres dicen que aquí en el monte y ustedes dicen que allá en el templo en Jerusalén. Mas Jesús les dijo, no es ni aquí ni allá, sino dice, el tiempo es y ahora es en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre. Entonces, ¿tenían mucha religión? Sí, tenían mucha religión. ¿Tenían conocimiento o entendimiento de Dios? Sí. Aquellos que asistían, ¿verdad?, a las sinagogas, al templo, conocían acerca de la palabra de Dios, pero no conocían al Dios de esa palabra. Nosotros, gracias a Dios, sí conocemos, sí lo conocemos. Se nos ha revelado y hablábamos hoy en la mañana del estudio, ¿verdad? Vamos a ir a Hebreos 1:1. Hebreos 1:1. ¿Estamos ahí? Y dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Al pueblo de Israel Dios le habló a través de Moisés, a través de Abraham, a través de los profetas. Mas sin embargo, todo lo que ellos habían escuchado, nada lo habían entendido. Porque Jesús vino precisamente a recriminarles eso. Sí, tal vez creían conocer a Dios, mas sin embargo, realmente no lo conocían. No conocían su carácter, no conocían su deseo, no conocían lo que Él quería decirles. Y entonces tuvo que venir Jesús a hablarles, a traerles el conocimiento. Y por eso estos discípulos querían que la gente conociera a Jesús. Querían que escucharan acerca de Jesús, porque ellos entendían que Jesús era la voz de Dios para ese tiempo.
Juan el Bautista dice que era una voz que clamaba en el desierto, que anunciaba la venida de la luz. No, él no era la luz, dice Juan 1:1, mas anunciaba su venida. Jesús les habló, dice, yo no hablo las cosas mías, yo hablo lo que oigo del Padre. Este pueblo necesitaba escuchar acerca de Jesús. Este pueblo en el que nosotros vivimos necesita escuchar acerca de Jesús. Pueden tener mucha religión, pueden conocer tal vez la Biblia, pero necesitan conocer al Dios de esta Biblia. Conocerlo realmente. Entonces, ¿y cómo van a conocerlo? Aquellos que conocemos a Dios tenemos que dar entendimiento a la gente acerca de quién es Él. ¿Cómo pueden creer en aquel que no conocen? ¿Recuerdan aquel eunuco que iba en el camino? Dice la palabra que Dios le dijo a Felipe que fuera, se acercara. Y Felipe escuchó lo que estaba leyendo acerca del profeta Isaías, si no me recuerdo. Y le dijo, ¿entiende lo que está leyendo? Y le dijo, ¿cómo voy a hacerlo si nadie me lo explica? Hay mucha gente que está tal vez leyendo la escritura, ¿verdad? Y tal vez ahí están metidos, pero lo que están leyendo o lo que están escuchando no lo están entendiendo, porque no hay quien se los explique. No hay quien hable y que les transmita la sabiduría de Dios para traer luz a esas vidas. Por eso es que dice Pedro, aquel que nos sacó de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable. Nosotros antes de conocer a Cristo y de escuchar su palabra estábamos en tinieblas. Vivíamos conforme a lo que nosotros creíamos que era bueno. Mas sin embargo, cuando Jesús se nos mostró, cuando nos predicaron el Evangelio, entendimos cuál era la verdad. Y entonces luz llegó a nuestros corazones, a nuestras mentes. Y entonces, ¿verdad?, pudimos entender realmente o conocer realmente quién es Dios. Hay mucha gente que necesita conocer a Dios. Y necesita Dios que nosotros seamos portadores de su palabra. Necesita Dios que nosotros seamos quienes abran los ojos de aquellos, ¿verdad?, que están ciegos. Hay un canto, ¿verdad?, que dice el de la sublime gracia, un himno. Dice, sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó, fui ciego, mas miro hoy. ¿Verdad? Éramos ciegos. Caminábamos en el mundo sin rumbo, sin dirección, sin sentido. Mas ahora tenemos una visión que es la visión de Dios. Tenemos un propósito que es el propósito de Dios. Y cuando nosotros caminamos con ello, nuestra vida adquiere sentido. Porque muchas veces, estando allá en el mundo, pensamos tal vez que nuestra vida no tenía sentido. Y hay gente que está en el mundo y que siente que su vida no tiene sentido y entonces dice, ¿para qué sigo viviendo? Y se echa el alcohol, se echa las drogas, se suicida. Porque dice simplemente, no tengo una vida que tenga sentido. Mas cuando viene Dios a nosotros, nuestra vida adquiere sentido. Entonces, nosotros tenemos que hacer que esas vidas que están allá afuera tengan sentido.
Dios lo va a hacer a través de nosotros, si nosotros nos dejamos usar por Dios. Quiero que vayamos al libro de los Hechos. Capítulo 17. Versículo 16. Los capítulos que leímos esta semana nos revelan el ministerio de Pablo. Y vemos cómo Pablo iba a una ciudad y dice que desde que llegaba a esa ciudad empezaba y se iba a las sinagogas. Apenas llegando se iba a la sinagoga y empezaba a hablar acerca de Jesús. Y dice que siempre discutía o contendía con los de las sinagogas a fin de dar a conocer que Cristo era el Mesías, que Jesús era el Mesías. Y entonces fue la manera en como Pablo iba. Y cambiaba de una ciudad y volvía a entrar a la sinagoga y llegaba y hablaba. Quiero que veamos capítulo 17, versículo 16 del libro de los Hechos. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Hermanos, nuestro espíritu se tiene que enardecer cuando veamos, entristecía. Gracias. Nuestro corazón tiene que moverse por lo que vemos alrededor nuestro. Tiene que ser conmovido de parte de Dios por las almas. ¿Cuánta gente se está perdiendo? ¿Cuánta gente se está yendo a una eternidad sin Jesús? Y nosotros no hablamos. Y nosotros no decimos. ¿Verdad? Que necesitan. Que hay una solución. Decíamos hace ratito acerca del buscar. Hay mucha gente que está necesitada. Y que simplemente está esperando o buscando una solución. Y la buscan en las drogas, la buscan en el alcohol, la buscan en las mujeres, la buscan en diferentes maneras, pero no la hallan. Porque lo único que puede saciar la necesidad del hombre es Cristo. Lo único que puede saciar el corazón del hombre es Dios. Y ellos están buscando, pero no hallan. Y nosotros, sabiendo, no hablamos. Es por eso que necesitamos hablar. Necesitamos decirle a este mundo de ese Dios que nosotros conocemos. De ese Dios de maravillas, de ese Dios de milagros, de ese Dios de amor, de ese Dios de perdón, de ese Dios de restauración. De ese Dios necesitan escuchar. Escuché esta semana un pensamiento. Fuimos a la escuela de mis hijos y escuché a alguien que decía que nuestras acciones tienen que hablar más que nuestra boca. Porque a veces decimos muchas cosas, pero nuestras acciones no van de acuerdo a lo que decimos. Podemos hablar y hablar y hablar y hablar, pero nuestro diario vivir dice algo muy distinto a lo que estamos hablando. Entonces decía
¿verdad?, que necesitamos ser congruentes, que nuestro decir y nuestro actuar tienen que ser uno solo. Si queremos dar un mensaje correcto, nuestro actuar y nuestro decir tienen que ser en una misma dirección. Un hombre se me acercó también hace unos días y me hablaba. Me dice, hay gente en la iglesia, él no se congrega, pero conoce de Dios. Dice, hay gente en la iglesia que su vivir no es congruente con lo que está diciendo que cree. Anoche hablábamos entre los jóvenes, ¿verdad?, de qué difícil a veces es compartir de Cristo cuando los mismos jóvenes que se supone que conocen a Dios actúan de una manera completamente diferente a lo que se supone que debe ser el vivir en Cristo. ¿Y cuál es la respuesta común en esos casos? Es, dice, ¿para qué quiero seguir a Cristo o conocer a Cristo si mira a ese que está ahí? Probablemente tú tengas un testimonio, probablemente tengas una vida conforme a la vida de Dios, pero desgraciadamente, ¿verdad?, aquel que no está caminando conforme a lo que es la voluntad de Dios, está haciendo que el mensaje no llegue como debe de ser. Y desgraciadamente a veces hablan más los hechos que las palabras. Dice por ahí un dicho, de lengua, dame un taco. Entonces, nuestros actos, nuestra forma de actuar, tiene que ser congruente con nuestra forma de hablar. Si decimos buscar a Dios, tenemos que buscar a Dios. Si decimos ser discípulos de Cristo, tenemos que vernos como discípulos de Cristo. Necesitamos hacer eso. Entonces, dice Pablo, ¿verdad?, dice aquí la Escritura que Pablo se sentía movido en su corazón por la idolatría que había en ese pueblo. Así dice el versículo 17, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quieres decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al que ustedes adoran, pues sin conocerle, es al quien yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen
a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pablo trajo luz a estos que estaban en la oscuridad. Dice la Escritura que él primero sentía eso en su corazón por tanta idolatría que había en ese lugar. Por tanta gente, ¿verdad?, que estaba buscando a Dios, pero lo buscaba en los lugares que no eran correctos. ¿Verdad? Tanto buscaban que hasta crearon un altar al Dios no conocido. Por si se les había olvidado algún camino por el cual buscar, ellos dijeron, pues debe de haber este camino que no conocemos. Y Pablo les dijo, el camino que ustedes están buscando es este. Ustedes no lo sabían, pero es este. Nosotros tenemos que decirle a la gente, mira, lo que tú estás buscando no está en el alcohol, no está en las drogas, no está en las mujeres, no está en el dinero. Lo que tú estás buscando está en Cristo. Esa paz que necesita tu corazón, esa sanidad que te necesita tu cuerpo, esa provisión que necesitas para tu vida, todo eso está en Dios. Pero busca, dice la palabra, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, Pablo lo que hizo fue darle luz y entendimiento a estas gentes. Él sabía la necesidad que tenían ellos. Dice, yo reconozco que son religiosos. ¿Qué quiere decir? Están buscando, pero se han equivocado, han errado el camino. Y yo les vengo a declarar cuál es el camino correcto. Nosotros asimismo entonces tenemos que ser. Hay gente que conocemos que está errando el camino. Está buscando, pero está buscando en el lugar incorrecto. Y nosotros tenemos que ser luz y decirle, mira, el camino correcto es este. Ya tu decisión es si lo sigues o no. Pero yo por lo menos te hablo y te digo, el camino correcto es esto. Lo que tú necesitas es a Cristo. Lo que tú necesitas es que Dios venga a tu vida y que cambie y transforme tu ser. Y Dios va a restaurar todas las cosas. Y todo eso que ves de cabeza, Dios lo va a poner en orden porque Dios es un Dios de orden. Y entonces, ¿verdad?, tú verás transformada tu vida. Tú verás renovada tu vida. Tú verás, ¿verdad?, la gloria de Dios sobre tu vida y entenderás que este era el verdadero camino. Que si tú estabas perdido antes, ahora Dios te ha hallado. Porque así dice la palabra, no es que nosotros le hayamos amado, sino que Él nos amó primero. Y Él nos buscó y nos halló. Porque nosotros no estábamos buscando a Dios. Él nos llamó a través de su Santo Espíritu y su palabra. Y Él nos dijo, he aquí que estoy enfrente de ti. Pero nosotros que ya venimos a Cristo necesitamos ir a aquellos que necesitan y decirle, mira, estás buscando una solución, eso es bueno. Pero el camino que estás buscando no es el correcto. Tienes problemas, todos los tenemos. Pero la solución está en Cristo. La solución está en el Dios que da la vida. En el Dios que establece los tiempos, como dice aquí Pablo. Todos hemos sido creados por Dios. Y si Dios nos ha creado, Dios estableció, dice aquí, tiempos
para cada uno. Pero como Dios ha sido tan bueno con nosotros, nos ha dado el entendimiento o la oportunidad de decidir por cada uno de nosotros qué camino tomar. Yo ayer hablaba con un hombre y le decía, la vida es una vida de decisiones. A cada paso nosotros nos vamos a encontrar con una decisión que debemos de tomar. Y la decisión es simple, es sí o no. Y tenemos que ser firmes con lo que decidimos. Tenemos que estar seguros de cuál es la decisión correcta. Porque también yo le decía, lo que vivimos hoy es consecuencia de las decisiones que tomamos en el pasado. Por ahí ayer veía un mensaje en el grupo, decía, si tu presente no es lo que esperabas, es porque en el pasado no hiciste lo que necesitabas hacer. Si tu futuro quieres que sea lo que tú esperas, necesitas hacer hoy algo diferente. Hoy tienes que hacer algo diferente. Hoy tienes que tomar una decisión y hacer algo diferente para que tu futuro sea el que esperas. Dios dijo, tus pensamientos no son mis pensamientos porque mis pensamientos son más altos. Son pensamientos de bien, son pensamientos de paz, para darte el fin que tú esperas. Entonces, cuando nosotros tenemos que tomar una decisión, tenemos que tomarla conforme a la voluntad de Dios. Decisiones es de lo que se trata. Estos hombres que estaban en Jerusalén tenían una decisión que tomar: glorificar a Jesús o quedarse callados. Y glorificaron a Dios y gritaban y daban testimonio de quién era Cristo, quién era Jesús. Nosotros tenemos que tomar una decisión. Hablaremos y daremos gloria a Dios a través de proclamar su nombre y de anunciar las buenas nuevas de Cristo. O callaremos y dejaremos que las piedras hablen en lugar de nosotros. Esa es una decisión que debemos de tomar. Yo solo sé que si decidimos hablar, Dios va a estar con nosotros. Y Dios nos respaldará en todo momento. Y Dios nos guardará y nos cuidará. Y aunque pase lo que pase, Dios estará ahí. Sin importar nada alrededor, Él siempre se mantendrá fiel. Y Él siempre se mantendrá a nuestro lado. Si decidimos no hacerlo, seguiremos, ¿verdad? Con nuestra vida. Dios no nos va a castigar por no hablar de Él. Dios no se va a enojar con nosotros. Pero va a faltar algo en nuestras vidas. Va a faltar algo y vamos a sentir un vacío en nuestras vidas porque algo nos estará faltando. Algo sentiremos en nuestros corazones que nos esté faltando. Y simplemente es el gozo de poder transmitir el Evangelio, de poder transmitir las buenas nuevas de Cristo, de poder dar y anunciar al mundo que hay un Dios todopoderoso, hay un Dios de amor, hay un Dios de paz, hay un Dios de justicia que está con los brazos abiertos esperando a que cada uno de sus hijos, a cada una de sus criaturas vuelva a casa. Como el Padre esperaba al Hijo pródigo día y noche hasta que regresó. Él estaba con la expectativa de que un día Él regresaría. Y el día que Él regresó hizo fiesta. Por eso decíamos anoche a estas chicas que estaban aquí, se fiesta ahí en el cielo, porque 2 almas se han vuelto a casa. Ese gozo que puede dar el Señor cuando tú compartes a Cristo y una alma es rescatada del infierno y vuelta a la luz de Cristo. Ese gozo es como un motor que te permite
seguir adelante. Dice la palabra que aquel que hace volver de su pecado a un hombre cubre multitud de faltas. Nosotros nos equivocamos a cada rato. No somos perfectos. Perfecto solo hubo uno, y es Jesucristo. Nosotros seguimos siendo hombres y mujeres en esta tierra, llenos, ¿verdad?, de pasiones. Dice la palabra, así como Elías tenía pasiones, así nosotros también. Y nuestro carácter, nuestra carne, nuestra naturaleza humana a veces nos lleva a equivocarnos. Pero si ponemos todo nuestro empeño en seguir y cumplir con la voluntad de Dios, Él nos ayudará a seguir adelante. Entonces, hermanos, hay una decisión que tomar. ¿Hablamos o callamos? ¿Bien? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar a Dios. Vamos a pedirle que Él sea. Dice la palabra que lo leímos en los primeros libros de los Hechos cuando arrestaron a Pedro y a Juan. Y ellos regresaron y les contaron, dice la Escritura, todas las cosas que les habían hecho, todas las amenazas que habían puesto en sus vidas. Y dice la Escritura que los hermanos, ¿verdad?, empezaron a orar y le pidieron a Dios fervientemente porque les diera el valor y el coraje para anunciar el Evangelio. Sin importar cuáles fueran las circunstancias, sin importar cuáles fueran las consecuencias, dice la palabra que ellos oraron y Dios respondió. Dice que el lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Con denuedo dice que hablaban la palabra. Entonces vamos a orar a Dios. Padre Santo, Señor, en esta tarde venimos delante de tu presencia, Rey. Señor, venimos a exaltarte y a glorificarte en esta mañana, Dios. Y tú has hablado, Señor, a cada uno de nosotros. Tú nos pides, Señor, pero no nos exiges, porque tú eres un Dios bueno, Señor, eres un caballero, Padre. Tú haces la petición y está en nosotros, Señor, el obedecer o el simplemente rechazarlo. Así como aquellos jóvenes que fueron llamados y que tú le dijiste, ven y sígueme, y pusieron algún pretexto, Dios. Tú no les reprochaste, simplemente continuaste tu camino. Asimismo, Señor, hoy nos hablas y nos pides que hablemos a tu palabra, Señor. Que hablemos de tu Hijo Jesucristo a este mundo que está necesitando, Señor. A este mundo que está, Dios, en caos, que necesita escuchar acerca de las buenas nuevas de Cristo, de todas las cosas buenas que tú tienes preparado, Señor, para los hombres. Dios, tú estás pidiendo, Señor, que haya gente, Dios. Dice tu palabra, Señor, que tú buscaste a aquel que se pusiera en la brecha, mas no encontraste, Dios. Y hoy nos pides exactamente lo mismo. Que nos pongamos en la brecha, Dios, por este pueblo, por nuestras familias, por nuestras amistades, Dios, por aquellos que están, Señor, nuestros vecinos. Que nos pongamos en la brecha, Señor, y que no cerremos la boca. Que no dejemos de hablar. Y que no solo hablemos con nuestras palabras, sino también con nuestros hechos, Dios. Que seamos congruentes en lo que decimos y lo que hacemos, Padre. Dios, ayúdanos, Señor. Queremos ser obedientes, Padre. Dice tu palabra que tú pones el querer como el hacer por tu buena voluntad, Dios. Seas tú, Señor. Seas tú, Dios. Poniendo en nosotros el querer como el hacer, Dios. Seas tú en cada uno de nosotros trayendo, Señor, esa convicción. Llenándonos con tu Santo Espíritu, Dios, para que podamos compartir con otros sin temor. Sin ninguna pena, Señor. Simplemente, Dios, que abramos nuestras bocas, Dios. Dice tu palabra, Señor, que nosotros no tuviéramos miedo de lo que tendríamos que decir, porque tu Espíritu Santo sería el que hablaría, Señor, a nosotros, a nuestros corazones, y nos diría, Señor, qué decir.
Dios, que así como ayer permitiste que a través, Señor, de la boca de estos jóvenes, Señor, 2 almas vinieran a ti, Dios. Que a través del testimonio, Señor, de este grupo de jóvenes, Padre, pudieran alcanzar a estas 2 vidas, Señor. Que a través, Señor, del testimonio de todo este pueblo, de esta congregación que está aquí delante de ti, Señor, tú puedas alcanzar, Señor, almas nuevas para Cristo. Danos, Señor, el denuedo. Danos el coraje, el valor, y pon en nosotros, Señor, ese sentimiento que hubo en Pablo, Señor, cuando llegó a esta ciudad de Atenas, Dios. Que podamos ver con tus ojos, Padre, la necesidad de los que están allá afuera, Dios. Aquellos que están, Señor, tal vez con una vida que no tiene sentido, o que ellos no le ven sentido, Dios. Mas tú los creaste a cada uno de ellos con un propósito. Tú los trajiste, Señor, para un propósito, Dios. No nacieron, Señor, simplemente por nacer. Porque a cada criatura, Señor, tú la creaste, Dios. Tú la formaste en el vientre de sus madres. Y tú les diste aliento de vida. Para un propósito. Para un propósito, Dios. Y dice tu palabra, Señor, que tu pensamiento es que todos vengan a arrepentimiento. Que ninguno se pierda, Señor. Pero necesitamos hablar, Dios. Necesitamos hablar y compartir acerca de ti, Señor. Aquellos que están alrededor de nosotros. Tenemos que ser, Señor, impacto en los que están cerca de nosotros. Y que nuestros actos, Señor, vayan en una misma dirección que las palabras que nosotros damos, Rey. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Rey. Yo te pido por cada hombre, por cada mujer, Señor, por cada joven, Dios, que están aquí, Señor. Por los niños que están en el cuarto de aquí junto, Padre. Que tú seas, Señor, llenándolos, Dios, con tu Santo Espíritu. Que tú seas haciendo descender fuego, Señor, sobre sus vidas, Padre, para que sean llenos de ese fervor, Señor, de ese amor, Dios, por las almas. Padre, que tú seas derramando, Señor, en ellos, Dios, un poder especial para predicar tu palabra, Señor. Una habilidad, Dios, tú les des el entendimiento de cómo llevar el Evangelio, Señor, a aquellos que están en necesidad. Padre, que cuando ellos escuchen de una necesidad, tú les recuerdes tu palabra. Una palabra precisa y exacta que sea de bendición a esas vidas y con las cuales puedan impactar esas vidas, Dios. Yo te doy gracias por cada uno de ellos, Rey. Porque tú los has traído aquí con un propósito, Dios. Porque tú los has llamado, Señor, para cumplir un propósito, Dios, en ti. Y yo creo, Señor, que tú lo harás, Dios. Que tu palabra y tu Santo Espíritu, Señor, lograrán, Dios, en cada uno de nosotros el propósito que tú le has enviado. Pues dice tu palabra que no volverá vacía, sino que tú la prosperarás y hará aquello para la cual tú la enviaste, Rey. Gracias, Dios. Gracias, Dios, porque tú estás en medio de nosotros, Señor, y porque tú hablas todavía a nosotros, Rey, a través de tu Escritura y tu Santo Espíritu, Dios. Que esto que hoy hemos hablado, Señor, no caiga simplemente en algo vacío, sino que sea en cada corazón, trayendo, Señor, convicción a cada vida, Padre. Hablando, Señor, hablando, Dios, acerca de lo que tú estás haciendo, Rey. Gracias, mi Cristo, te doy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.